Salmos capítulo 4. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Wow. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón. Wow. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que las de ellos cuando le abundaba su grano y su mosto. Y termina este salmo maravilloso: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero David comienza a clamar, comienza a orar. Pero permítame ponerlo en contexto de lo que estaba ocurriendo. David empieza este salmo con un clamor apasionado. Con un clamor apasionado. Él comienza a clamar a Dios. Él no simplemente quería lanzar palabras al cielo. Él necesitaba la atención de Dios para su problema actual. Voy a volverlo a decir. Él necesitaba la atención de Dios para su problema actual. Así que él no simplemente lanza palabras al aire, al viento, sino que ora con toda la disposición del corazón. Ora desde el corazón y no desde los labios. Ora con pasión. Mire, a menudo falta poder en la oración porque hay poca pasión en la oración. Y no es que persuadamos a Dios mediante demostraciones emocionales, sino que Dios quiere que nos preocupemos profundamente por las cosas que le importan a Él. Profundamente por las cosas que le importan a Él. A menudo falta poder en nuestra oración porque sencillamente hay poca pasión en ella. Oramos como la aventura, lanzando nuestras palabras al viento, a ver si por casualidad algo sucede. Pero con Dios las cosas no funcionan así. Pero cuando oras a Dios desde el corazón y no desde los labios, cuando le pides a Dios desde lo interno y de lo profundo del ser, ¿sabe? Siempre me ha llamado la atención el clamor de Ana. La Biblia dice que el sacerdote Elí, viéndola orar en el templo, creyó que estaba ebria, pues no se entendía. Escuchen, no se entendía su oración. Y Elí pensó que estaba ebria. Pero esa oración que Elí no entendió, Dios sí, porque estaba hecha con un corazón que profundamente quería ver a Dios obrar. Nunca ores sin pasión. Ora desde el corazón. Hay que orar desde simple y sencillamente como quien lanza palabras al aire, al cielo, a ver si algo pasa. Y David ora con esa pasión. Cuando él dice: respóndeme cuando clamo. Ese demuestra su intensidad. Oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. David parece que con ese clamor apasionado se estaba despertando a sí mismo. David sabía que su justicia, oh Dios de mi justicia, dice. David sabía que su justicia venía de Dios y no de sí mismo. Él invoca a Dios, quien es quien lo justifica. Dios es el que te justifica. Oh Dios de mi justicia. Ahora escuche, él dice: tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí. David sabía que Dios lo había ayudado y con base a esa ayuda que Dios le había hecho a su vida en el pasado, le ayudaría en esta aflicción presente. Él estaba diciendo en otras palabras: Señor, Dios, sé que me has bendecido hasta este punto.
y no me has bendecido hasta este punto para abandonarme. Así que por favor, ten misericordia de mí. Él dice: Dios, sé que no me has bendecido hasta este punto para abandonarme. Así que por favor, ten misericordia de mí. Por eso él dice: cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Ensanchar significa que Dios le había bendecido. David reconocía las bendiciones de Dios sobre su vida y sabía que esta bendición se la había dado Dios y Dios tendría que la sostendría. Él decía: Señor, tú no me has bendecido hasta aquí, simplemente para después abandonarme. Tú no me has... ¿Sabe? Y ese era un hábito común en la vida de David. Suplicar a Dios basado en las misericordias pasadas. Pide un favor presente. Basado en la misericordia pasada, él pide un favor presente. Ese era un patrón que vamos a ver a lo largo de los salmos, repetir una y otra vez. Él decía: Epa, tú me escuchaste ayer, hoy también me escucharás. Tú me bendeciste ayer, esa bendición se mantendrá porque tú fuiste el que me dio esa bendición, será el que la sostenga. Ahora escuche por qué David clama así. Y ahora él revela la razón por la que él clama así. Él dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Escuche, dice: los hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Escuche, David estaba sufriendo una de las peores cosas que puedan pasarle a un hombre, y es ser calumniado. Hay cosas que duelen como un golpe, una lesión, pero las palabras a veces duelen más porque marcan el alma y a veces duelen por mucho tiempo. Y ahora David estaba sufriendo simple y sencillamente calumnia de aquellos que estaban alrededor de él, sin haber hecho nada. Si alguien tiene que decir algo en contra de ti, que sea mintiendo. Y ahora él sufre su honra, dice, en infamia. Estaban tratando de calumniar la vida de David. Y él dice: ¿hasta cuándo? David hizo una pregunta válida. ¿Hasta cuándo los impíos seguirán su camino? No pueden mantenerlo para siempre. Por lo que es mejor, escuche, por lo que es mejor que abandonen ahora y sean bendecidos. Si nos encontramos en situaciones, es válido preguntar: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si yo le preguntara esto, y es bien fuerte lo que le voy a preguntar: ¿hasta cuándo jugarás con el pecado? ¿Hasta cuándo jugarás con tu relación con Dios y no serás firme en tus decisiones? ¿Hasta cuándo claudicarás en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal, y en pos de él. ¿Hasta cuándo tu corazón estará dividido entre dos cosas, sin saber qué hacer ni qué rumbo fijo tomar? Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Nos volvamos a su presencia. Que le sirvamos con temor y con temblor, y que respetemos lo que Él es. Ahora escuche esto. A David comienzan a hablar de él. Los hijos de los hombres, volveréis mi honra en infamia. Ahora, este salmo me muestra aquí en estos versos que no está basado en la seguridad física de David. David muchas veces sufrió seguridad física. Estaba siendo perseguido para ser muerto, pero en algunas oportunidades. Pero en este salmo ese no es su enfoque. En este salmo él no clama por seguridad física.
ni en seguridad física ni seguridad en su reino, sino seguridad en su reputación. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra? ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Los hombres malvados calumniaban la vida de David y haciéndole pensar a los que estaban alrededor de David que David era ciertas cosas que no era. Y David ahora clama no tanto por seguridad física o seguridad en su reino, sino que ahora David clama para que su reputación se mantenga. Producto de aquellos que con mentiras calumniaban a David. ¿Alguna vez usted ha sido calumniado? ¿Alguna vez ha escuchado a alguien hablar mal de usted sin causa alguna? ¿Alguna vez te has enterado que han hablado mal a espaldas de ti alguien que tú considerabas tu amigo? Alguien que tú considerabas que tenía buen concepto de ti y te has dado cuenta que al escucharlo decir ciertas cosas te das cuenta que su concepto de ti es otro. Ahora él dice: volveré en mi honra en infamia. Yo quiero que usted entienda que Jesús experimentó, o David experimentó lo mismo que Jesús experimentaría después. Jesús echaba fuera un demonio y la gente decía: por Beelzebú echa fuera los demonios. Jesús sanaba a un enfermo y la gente decía: no te es lícito hacer milagros un día sábado. Y quiero que entienda una cosa: eso nos va a pasar a todos. Yo siempre he dicho y lo mantengo: a veces no es lo que nos pasa lo que nos daña, sino cómo reaccionamos. A veces lo que nos daña no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos. Y cuando tú aprendes a reaccionar de la forma correcta, entonces no hay nada que puedan hacer contra tu vida. Nos convertimos en más que vencedores en Cristo Jesús. Así de sencillo. Jehová ha escogido al piadoso para sí, dice. ¿Cómo es reaccionar de forma correcta? Buena pregunta. Él dice: Jehová ha escogido. Aquí está la respuesta: Jehová ha escogido al piadoso para sí. David sabía que hay muchas razones. Jehová ha escogido al piadoso para sí. Voy a volver a decir: Jehová ha escogido al piadoso para sí. En otras palabras, David sabía que otras personas piadosas eran apartadas para Dios, que habían sido escogidos para Dios. Y hay muchas razones por las que apartamos algo, por las que tomamos algo y lo apartamos y lo resguardamos. Cuando usted aparta algo, puede ser por varias razones. La primera, por su propio deleite. Usted dice: bueno, voy a guardar este poquito de café para ahora porque quiero beber café más tarde. Por ponerle un ejemplo cualquiera. Cuando apartamos algo, es para que haya mayor pureza. Usted dice: bueno, voy a guardar esto aquí para que no se ensucie, para que esté bien. Cuando apartamos de repente algo para un servicio especial, decimos: no, esto no lo voy a usar hasta que este vaso bonito, no lo voy a usar hasta que venga la visita, para honrarle, porque está apartando algo para un servicio especial. Mire, por muchas razones más, usted aparta cosas. Ahora él dice que Dios aparta para sí al piadoso. Nos aparta para él mismo. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Dios escuchará nuestras oraciones. Él primero nos aparta para él. Si Dios te pone en resguardo, no tengo nada que hacer. No tengo por qué defenderme con mis propios medios si sé que Dios me guarda para sí. Si usted está sostenido en el hueco de su mano, ¿quién podrá hacer algo contra tu vida? Si usted está resguardado en su mano, Jehová nos ha escogido para sí. No, simple y sencillamente tenemos que hacer dos cosas: ponernos en sus manos
Y para que eso suceda, dice, ha escogido al piadoso. Escuche, ha escogido al piadoso. Me doy cuenta que Dios guarda para sí al piadoso. Ahora usted se preguntará, ¿quién es alguien piadoso? Yo le pregunto, ¿quién considera usted que es alguien piadoso? Alguien piadoso es alguien misericordioso, es alguien blando, es alguien benigno, es alguien que se inclina a la piedad y tiene conmiseración. Es alguien compasivo, clemente, que se mueve a compasión. Es alguien piadoso. Y cuando tú y yo somos así, entonces Dios nos guarda. Dios nos guarda para sí. Escuche, Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿A quién le gusta que Dios lo escuche cuando ore? Mire, Dios escuchará nuestras oraciones. Pero cuando la oración, escuche, y esto es importante, cuando la oración parece ineficaz, es decir, que no tienen respuesta. ¿Alguna vez usted ha orado y siente que Dios no le responde? ¿Alguna vez usted ha hecho una oración y usted dice, por alguna razón siento que no hay respuesta aparente, por más que he orado por esto? ¿Alguna vez ha hecho una oración y parece que la respuesta se tarda? Aunque en algunas oportunidades usted dice, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Sabe? Vale la pena. Escuche esto que le voy a decir porque es muy importante y probablemente usted pueda identificar la razón por la que una oración no es contestada, porque hay muchas, no solo una. Hay muchas razones para que una oración no sea contestada. Pero permítame nombrarle algunas razones importantes. Vale la pena hacer un inventario espiritual para ver si hay alguna razón por la que mi oración está sin respuesta. Dios no simplemente a veces guarda silencio, a veces nosotros hemos provocado el silencio. La Biblia dice, ellos clamarán y yo no los oiré. ¿Por qué no los quería oír Dios? Sencillo, porque ellos no habían guardado su palabra, ni sus mandamientos, ni hecho su voluntad. Y entonces dice, cuando ellos clamaren, yo no los oiré. Entonces Dios no guarda silencio simplemente porque sí. Me doy cuenta que a veces cuando una oración no es contestada, vale la pena hacer un inventario espiritual para ver si hay alguna razón por la que mi oración está sin respuesta. La Biblia nos dice que hay varias razones posibles para la que una oración pueda quedar sin ser respondida. Ahí en el perfil hay un video, dice 6 razones por las que nuestras oraciones no son contestadas. Yo le invito a que vea ese video donde habla de algunas de las razones por las que nuestras oraciones no son contestadas. Y si usted quiere que una oración sea contestada, tiene que quitar todo lo que estorbe a que una oración llegue al trono de la gracia y sea respondida por Dios. La primera razón, pudiera nombrarle alguna de ellas esta mañana rápidamente. La primera razón es no permanecer en Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 15 verso 7, si no me falla la memoria, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Me doy cuenta entonces que algunas personas no reciben respuesta en sus oraciones sencillamente porque no permanecen en Él y las palabras de Dios no permanecen en ellos. Yo entiendo que a veces el silencio es el resultado simple de que usted y yo no permanecemos ni en su palabra, no permanecemos en su palabra y no permanecemos en Él. Es una razón para que nuestra oración no sea contestada. ¿Quiere que le dé nombre a otra razón? Dígame amén si quiere que le nombre otra razón por la que nuestra oración no es contestada. Puedo nombrarles muchas, pero es bueno hacer un inventario en nuestra vida para ver si hay alguna razón provocada por nosotros por la que no hay respuesta. Otra razón, escuche, otra razón sencilla: oramos con incredulidad. A veces hacemos una oración con incredulidad. Jesús le dice a la gente: por vuestra poca fe, porque de cierto te digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí hasta allá, y se pasará, y nada será imposible. A veces no oramos con fe, a veces lanzamos nuestra oración como la aventura, a ver si pasa algo. Voy a orar para ver. No, ora creyendo y confiando en que Dios te está escuchando y que habrá una respuesta. Otra razón por la que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas es porque nuestro espíritu necesita fortalecerse y está muy débil.
Y eso se resuelve con oración, más oración y ayuno. Otra razón que muchos ignoran por la que una oración no es contestada. Puede que usted crea que Dios le puede responder. Puede que usted ayune incluso. Puede que usted ore largo. Pero una oración contestada depende de muchas más cosas, de muchos más factores. Y uno de los factores por lo que nuestra oración no es contestada a veces es sencillamente porque hay una mala relación. Mala relación. ¿Usted sabía que cuando hay una mala relación con alguien, nuestra oración tiene estorbo? La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Escuche, y dice esto: y como a coherederas de la gracia de la vida. Escuche, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que cuando yo tengo una mala relación, hay un estorbo a la oración. Y a veces nuestras oraciones no son contestadas porque hay una mala relación. Que debo resolver. La Biblia dice: Dios no escucha la oración si no te has reconciliado con tu hermano. Ve, pídele perdón, habla con él y luego ven al altar. Entonces, cuando hay una mala relación, a veces eso hace estorbo a la oración y por eso no es contestada. Le doy otra razón: cuando hay pecados que no he confesado delante del Padre. Delante del Padre, delante de Dios. Cuando hay pecados que no he confesado delante de Dios. Y de hecho, cuando hay pecados que no he confesado a otros. A veces pecamos no solo contra Dios, primero contra Dios, pero a veces pecamos también contra nuestro propio hermano. La Biblia dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y entonces dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero si no confesamos nuestras ofensas unos a otros, a veces eso hace estorbo a la oración y no va a ser escuchado. Otra razón para que nuestra oración no sea escuchada es cuando hay mentira y engaño. Dios conoce y Dios sabe todas las cosas y a Él no podemos mentirle. La Biblia dice: oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. ¿Sabía que a veces hay gente que ora y no es sincera para con Dios? Como si Dios no conociera sus vidas, sus fallas, sus errores, sus pecados. Dios lo sabe todo de ti. No hay por qué orar como si no nos conociera. Y a veces eso es estorbo a la oración. A veces una razón para la que la oración tenga estorbo y no sea escuchada es porque nos falta leer la palabra y aprender de ella. ¿Cómo así, Pastor William? La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, verso 9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escuche, el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, su oración también es abominable. Si usted no quiere escuchar esta palabra, Dios tampoco escuchará tu oración. Escuche, si usted no quiere escuchar su palabra, su oración se vuelve abominable según el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 9. Y por irónico que parezca, hay gente que quieren que oren por ellos, pero no quieren que les hables de la palabra. Quieren que ores por ellos para que Dios los bendiga, pero cuando dice: vamos un día, ven para que escuche la palabra del Señor un día a la iglesia, y dice: no, ora por mí, pero yo para allá no voy. No quiero escuchar la palabra. No tengo tiempo, pero quiero que Dios me escuche. Y la Biblia dice que la oración así se vuelve abominable. Y yo sé que esto es duro, pero yo quiero que su oración sea escuchada. Y necesito enseñarle para que su oración sea escuchada por Dios y sea respondida por Él. Escuche esto. Y le voy a dar una última ya. Una última razón. Una última. Para que su oración no sea escuchada. Escuche. La Biblia dice, Mateo capítulo 6, verso 7:
y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Me doy cuenta que no debo confiar en la forma de la oración o en la duración de la oración, si no es hecha con sinceridad, si no es hecha sino con engaño y con vanas repeticiones, como quien repite algo sin sentido. La oración tiene que ser es un asunto del corazón, tiene que salir del corazón, ser expresada por los labios y recibida por el Espíritu de Dios y llevada a la presencia del Padre. Yo quiero que su oración sea escuchada. Ada Molina, Dios te bendiga. Y a veces esas son razones para que nuestra oración no sea escuchada. Pero David dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Porque David oraba desde el corazón. David habla consigo mismo y se calma a sí mismo. ¿Se las digo rapidito? ¿Quiere que se las diga rapidito las razones? Primero, no permanecer en Jesús. Juan capítulo 15, verso 7. Segundo, hay incredulidad. Mateo capítulo 17, verso 20 y 21. Tercera, fallamos en ayunar, en buscar a Dios profundamente. Mateo capítulo 17, verso 21, y mismo está. Una mala relación matrimonial o con alguien más. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Pecados inconfesos. Santiago capítulo 5, verso 26. Escuche, una mentira o engaño, orar con mentira o con engaño. Salmos capítulo 17, verso 1. Falta de enseñanza o que no quiero escuchar la palabra del Señor. Proverbios capítulo 28, verso 9. Y confiar en la duración o en la forma de la oración. Mateo capítulo 6, verso 7. Rápido. Voy un poco más lento. Se lo voy a un poco más lento. Escuche. Él dice, Jehová me oirá cuando yo él clamare. ¿Por qué razón Dios no querría escucharnos? ¿O por qué oración? O vale la pena, escuche, vale la pena hacer un inventario espiritual a ver si hay alguna razón por la que mi oración está sin respuesta. La primera, no permanecer en Jesús. Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, haced, pedid todo lo que os queráis y lo recibiréis. Escuche, y será hecho, dice. Segunda razón. Primera, no permanecemos en Jesús. La segunda, a veces oramos con incredulidad, como lanzando palabras al aire, a ver si por allá seremos escuchados. Ora con fe. La tercera, fallamos en ayunar o en buscar a Dios profundamente. Este género no sale sino con oración y con ayuno. Mateo capítulo 17, verso 21. Pero cuarto, una mala relación. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7 dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si hay una mala relación matrimonial o con algún ser querido, tiene que ser resuelta para que nuestra oración sea escuchada. Cuando hay un pecado inconfeso sería otra razón, cuando no confesamos nuestros pecados como si Dios no supiera. Cuando hay pecado inconfeso, Santiago capítulo 5, verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que aprender a confesar nuestras ofensas también a los demás, no solo delante de Dios, para que nuestra oración sea escuchada. Cuando hay mentira y engaño, Dios te conoce. Habla a Dios con sinceridad. Dios escucha mi oración, dice David en Salmos capítulo 17, verso 1. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Falta de lectura de la palabra o que no quiero escuchar la palabra del Señor. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Proverbios capítulo 28, verso 9. Y la última que le di, confiar en la forma o en la duración de la oración. Mateo capítulo 6, verso 7. Ahora sí. Seguro ya oró. Seguro ya notó, perdón. Razones para que nuestras oraciones no sean contestadas. Ahora David se calma a sí mismo delante del Señor. Dice, temblad y no pequéis, meditad vuestro corazón estando en vuestra cama.
por vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. A David le estaban injuriando, estaban hablando mal de él, estaban tratando de deshonrar, hacer que su honra se convirtiera en deshonra, en infamia. Estaban hablando mal en su contra, estaban desestimándolo frente a los demás, diciendo mal contra él, mintiendo, afectando su reputación. Pero él se acalma a sí mismo y dice: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Temblad y no pequéis, comienza. David tenía razón para estar enojado, tenía razón para pecar, pero se recordó a sí mismo que no debía pecar en su ira. Y si es molesto es que alguien hable contra nosotros mentira y deshonra y infamia. Pero David se recuerda a sí mismo. Aunque quizás estaba enojado y tenía razones para pecarse, se habló a sí mismo de que no debía pecar en su ira y que debía encontrar consuelo en la presencia del Señor. Meditar en la presencia del Señor. Meditar no es vaciar la mente en Dios. En la Biblia, cuando se habla de meditación, no es vaciar la mente como la meditación oriental, que ellos ponen la mente en blanco. No, si poner la mente en blanco eso es peligroso, eso es un espacio y abre puertas a demonios, eso es peligroso. Meditar en Dios significa llenar nuestra mente, pensamientos e ideas de la palabra del Señor. Ahora él se habla a sí mismo. Tenía razón para estar enojado. Tú y yo tenemos razón para estar enojados cuando alguien dice mal contra nosotros, mintiendo, infamiando y afectando nuestra reputación. Y si hay algo que la gente tiende a hacer es a creer de ti lo mal y no lo bueno. Lo malo lo creen con más facilidad que lo bueno. Pero él tenía razones para pecar. Y tenía razones para agarrar y cortarle la cabeza a todos los que estaban hablando en su contra. Pero David sabía que no debía pecar en su ira. Y encontró consuelo en llenar su corazón, su mente de la palabra y sus pensamientos de la palabra del Señor. Y en callar. Y en callar. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. David sabía el valor de hacer cosas para Dios, pero también sabía que no podía reemplazar su confianza en Dios. Mire, David combina dos cosas. Combina la verdadera confianza en Dios con los sacrificios que ofrecía, con las cosas que hacía para Dios. Cuando usted combina esas dos cosas, son poderosas. Cuando usted combina su confianza en Dios y una vida de servicio a Dios, es una combinación poderosa. Confianza y servicio, escuche, es una combinación poderosa. Confianza y servicio a Dios es una combinación poderosa que trae resultado. Cuando alguien sirve a Dios de la forma en la que Dios ha establecido, de muchas formas, hay muchas formas de servir a Dios. La Biblia dice que las mujeres, algunas le servían con sus bienes, otras le servían de otras maneras, de distintas formas le servían, pero también confiaban. Y ahora David dice, cierra este salmo con una bendición. Cierra este salmo con una bendición recibida de parte de Dios. Él cierra este salmo con una bendición recibida de parte de Dios. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ahora aquí está la bendición que David recibió. Estaba siendo calumniado. Estaban dañando su reputación. Pero David meditó en la palabra del Señor, oró al Dios de los cielos. Dios lo escuchó, guardó silencio y entonces él dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando le abundaba su grano y su mosto. Escuche, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Él dice, ¿quién nos mostrará el bien? Después de la continua desilusión que David había recibido de parte de los hombres, pues les habían infamiado. Es posible que podamos comenzar a dudar de Dios cuando las cosas no mejoran. ¿Quién nos mostrará el bien? Pero sabe,
David dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. A pesar, escuche esto, a pesar de los cínicos, que los cínicos dijeran y pensaran y hablaran mal de David, David confiaba en que el Señor le mostraría el bien. David parecía reclamarle a Dios la promesa de la bendición que está descrita en Números capítulo 6, verso 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Quiero que lo escribas en los comentarios. Tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón. Y ya para cerrar, cuando sabemos que el rostro de Dios brilla sobre nosotros favorablemente, tenemos alegría en el corazón. Aunque David estaba angustiado, enfadado porque los impíos a su alrededor le infamiaban y alteraban su reputación, todavía podía tener alegría en su corazón, porque Jehová la puso allí. Tu alegría no depende de lo que puedan hablar, decir o pensar los hombres. Tu alegría depende del Dios que la pone allí, en el corazón. Los impíos pueden ser felices cuando llega dinero y todo es próspero, pero David podía ser feliz incluso en tiempos de angustia, porque Jehová ponía alegría en su corazón. Voy a volverlo a decir. Los impíos podían ser felices cuando llegaba dinero y todo estaba próspero, pero David podía ser feliz incluso en tiempos de angustia, porque Jehová había puesto alegría en su corazón. Su alegría no era circunstancial, y la paz que él recibió y dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él dormía bien porque su seguridad no estaba basada en lo que tenía o en lo que venía de los hombres. Su seguridad estaba en lo que venía del Señor, no de la circunstancia o incluso de los sentimientos. Su seguridad estaba en Dios, y por eso él podía tener paz. Nuestra paz debe estar fundada en Él, fundamentada en Él y firmemente en Él. Salmos capítulo 4 lo establece, donde estuvimos este día. Yo puedo imaginar a David acostado para dormirse y acostarse en paz. Pero puedo imaginarme también un hombre atormentado por sus propios enemigos, por lo que están diciendo de él. David podría ser ese hombre angustiado, atormentado por lo que la gente estaba hablando de él, por la infamia y por el temor a la reputación que estaba perdiendo por causa de ellos. Pero David no es ese hombre. David se acuesta en paz, porque tenía su alegría en Dios. Tenía una alegría que el mundo no le podía quitar. Incluso con todas las calumnias y mentiras, la alegría que Dios pone en el corazón, nadie te la puede quitar. Quiero que sepas que tú puedes ser feliz aún en tiempos de angustia, si la felicidad de Dios se planta en tu corazón. Tú diste alegría a mi corazón.